Hace muchos años, cuando yo habré tenido 17 o 18, creo que fue, me bajé del tren en la estación de Polvorines, en Buenos Aires, y fuimos caminando a un terreno baldío. No había nada. Y en ese terreno decidimos dónde poner una casa. Y los hermanos que fueron allí levantaron la casa, una casa prefabricada de madera, me acuerdo que era, y agregaron en el fondo una cocina-comedor. Hicieron un comedor para más o menos 20 o 30 personas. Ellos eran 4. Y usted dice, ¿cómo van a hacer un comedor para 20 si son 4? ¿O para más? Es que cuando pusieron la casa, pensaron en la iglesia. Loco, ¿no? Así nació la iglesia de los Polvorines. Y esa iglesia fue creciendo, se estableció como iglesia y dijeron, vamos a ir a otros barrios. Y fueron a otro barrio y en ese barrio tampoco había nada. Pero sí había algo muy interesante que está en Buenos Aires y algunos lo conocen, y en La Pampa. Dice el dicho, la Pampa tiene el ombú. Y en Polvorines había un ombú. Un ombú es una planta, porque no es un árbol, no se puede hacer ninguna cosa con esa madera, que es enorme. Su tronco puede tener 2 metros o 3 metros de diámetro, es totalmente irregular, deforme. Pero ese ombú tenía una particularidad, tenía tantas raíces afuera de la tierra que nos permitía hacer clases para niños. Y en esas clases para niños nos reuníamos y nos separaba las raíces, unas cosas así de alta, y ahí estábamos. ¿Y saben quién llegó ahí? Andrea, que hoy nos visita. Y Andrea conoció al Señor, su familia conoció a Cristo. La iglesia se estableció, compraron un terreno, edificaron, predican el Evangelio, surgió otra iglesia a partir de aquella, en otro lugar cercano, y están predicando la palabra de Dios. Andrea creció, ahora es madre, es abuela, y ella va a traer la palabra del Señor esta mañana. Adelante, Andrea. Andrea Martini es miembro de la iglesia de los Polvorines. Por eso es tan valioso e importante que enseñemos la palabra de Dios a los niños y trabajemos en la hora feliz. Andrea, que Dios te bendiga. ¿Está bien? Bueno, me hizo emocionar porque me hizo acordar, ¿no? De saber que Dios es tan grande, es tan misericordioso, que tenía 5 años cuando en una hora feliz conocí a Cristo. Y eso lo hace Dios, ¿no? Porque venimos de familias terribles, ¿no? Mi mamá estaba en una depresión muy grande y en un hospital de ahí de Polvorines con doña Conce Fumagalli, que ella fue la que la llevó a Cristo. En ese hospital mi mamá lo llevaba a mi hermano, que tenía angina y era terrible. Mi hermano tenía 11 años, 10, 11 años. Y doña Conce Fumagalli tejía el crochet. Hacía cosas al crochet, ¿saben con qué? Con las tiritas. Anoche me hizo acordar Ruth, después digo, ¿de dónde sacó eso? Con las tiritas de sachet de leche. Con el sachet de leche lo cortaba en tiritas y con eso hacían carpetitas, hacían un montón de cosas y que la gente le llamaba la atención. Y ella con eso predicaba el Evangelio. Y estaba en el hospital y mi mamá se arrimó y le llamó la atención cómo tejía. Ay, le dice, qué lindo. Y le dice, ¿le gusta? Dice, yo en mi casa le puedo enseñar. Venga, que yo tengo 2 o 3 hermanas que le enseño. Y ahí fue mi mamá a la casa de doña Conce, que era verdad, tenía un comedor inmenso. Mi mamá vino a casa y dice, debe tener una familia grande esa señora, porque tiene un comedor, dice, como para 20 chicos. Y bueno, uno se asombraba, y era que ahí en ese lugar ella predicaba la palabra de Dios. Y en el hospital le habló algo, pero bueno, mi mamá estaba muy, muy endurecida, fue una mujer que tuvo una vida muy difícil y bueno, con una depresión que estaba cursando que no la manifestaba, no la mostraba.
y ella allí con el crochet, aguja, con hilo, con tejido, se entregó a Cristo. Se entregó a Cristo a través de llevar a mi hermano al hospital, y ahí nos llevó a nosotros. Mi papá tardó casi 12 años en entregarse a Cristo, luego que hasta el día de hoy, gracias a Dios, él aún está. Pero bueno, a través de una hora feliz, como Carlos decía, la palabra de Dios llegó a nuestras vidas. Y saben que la palabra de Dios no vuelve vacía. Por eso dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se olvidará de esa palabra. Y sabemos que no. Sabemos que no. Yo tengo una de mis hermanas que también se entregó a Cristo en la hora feliz, pero la que me sigue, Claudia, pero está lejos de Dios. Pero ha pasado muchas cosas y ella te llama y te dice, pueden orar por mí igual, ¿no? Por supuesto, y se acuerda textos de la Biblia, se acuerda de Doña Con, se acuerda cosas. Entonces a mamá le digo, mami, ¿viste? Le digo, tiene 49 años, un año menos que yo, pero la palabra de que aprendió cuando era pequeñita no se lo olvidó nunca. Así que gracias a Dios, gracias por la vida de Carlos, porque admirábamos su vida, su entrega, siendo joven, que hubiera estado disfrutando de un montón de cosas como joven. Él dedicó su vida a servir a Dios y sembró allá, después se vino para acá. El sur nos sacó a Carlos, se lo extrañaba en la hora feliz allá en la iglesia, pero él lo que sembró fue sembrado para la gloria de Dios. Amén. Así que gracias, Carlos, y gracias por permitirme este lugar, porque es con temor y temblor delante de Dios, pero también el respeto que se merece el siervo de este lugar de dar el púlpito, ¿no? a otra persona. Gracias, hermanos. Son mi familia en la fe, mi familia en Cristo, ¿no? Aunque estemos lejos, pero somos familia en la fe. Y quería compartir con ustedes una palabra que es palabra de Dios, que es preciosa, y no sé a quiénes les gustan las piedras. A mí me gustan, por eso pregunto, las piedras. Yo donde voy siempre me llevo una piedrita a mi casa y le pido a mi marido, si no lo hace, lo hago yo, me las barniza y ahí tengo un montón de piedritas, de distintas formas, distintos colores. Un día me dijo uno de mis hijos, ay mamá, dice, tenés tantas piedras acá, ¿qué vas a hacer un día? Dice, vas a hacer, no sé, una casa de piedra. Bueno, no sé, le digo, a mí me gustan los colores, la forma, porque según la región la piedra tiene un color, tiene una dureza, tienen historia las piedras, ¿no? He estado en Cafayate, en Salta, y las piedras tenían formas naturales. Conocí un anfiteatro de piedra que me quedé maravillada. Mi hijo, el de 20, también está en la música, y vos hablás y tiene una acústica natural que te quedarías ahí adentro, ¿no? Y vos decís, hizo Dios eso, porque nadie no tiene mano de hombre, es natural. Así que las piedras tienen historias preciosas. Pero también he visto en Tucumán una piedra que cayó por una tormenta muy grande hacia la ruta que sube a Tafí del Valle. Era tan grande la piedra, imagínense, que tapó la ruta y que tuvieron que dinamitarla para poder abrirla, pero quedó de los dos lados. Cuando fuimos con mi esposo le preguntamos a su hermano, que tenía paredes, una ruta que venía bien y de golpe y porrazo unas paredes. Le digo, ¿y esas paredes? Le digo, ¿qué hicieron? ¿Había casa al costado? No, me dice, esa es una piedra que cayó y como la piedra no la podían sacar porque no había manera de moverla, la tuvieron que dinamitar y quedó en el medio como si fuera un pasillito. Así que serán unos 4 metros que uno va por la ruta y se encuentra con esa, de los dos lados, ¿no? Con esa piedra. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, qué hermoso, ¿no? Las piedras, qué lindo, pero también la piedra puede ser un obstáculo, como en los ríos, ¿no? Forman diques o el agua se puede estancar, se puede echar a perder. Así que las piedras pueden ser tanto de buena utilidad como de estorbo. Y quería compartirles que en la palabra habla de 2 piedras, y estas piedras, sobre todo en la palabra de Dios en que se utilizaban, eran las tumbas, ¿sí? Era la que cubría y tapaba las tumbas. Y la primera piedra que vamos a hablar está en el Evangelio de San Marcos 16. San Marcos 16, del 1 al 6, y esta es la piedra de lo imposible. Y en el relato lo dice, ¿no?
Dice San Marcos 16, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Esta es la primer piedra, la piedra de lo imposible, una piedra que estaba impidiendo el que estas mujeres pudiesen ver al Maestro, a su Señor, el que había estado compartiendo con ellas mucho tiempo de sus días, de sus vidas, el que había de alguna manera reivindicado a la mujer, porque la mujer en la sociedad judía saben que era una persona de una condición menor que el hombre. Pero estas mujeres tenían mucho dolor, tenían tristeza, porque ese hombre, ese Jesús, el Hijo de Dios, que había hecho cosas preciosas en sus vidas y en la vida de muchos que ellos habían visto, ya no estaba muerto, ya había duelo, había congoja, había tristeza, había muchos sentimientos en sus vidas que estaban a flor de piel y que en verdad eran reales, no eran mentira, pero saben que lo precioso es que a estas mujeres, aún el dolor, aún la muerte que ellas tenían por delante, no les impedía ir a ungir el cuerpo de Jesús. Ellas se determinaron levantarse temprano a la mañana, ir y decir, vamos a ungir, vamos a perfumar el cuerpo de nuestro Maestro, aunque sabían que había un impedimento. ¿Cuál era? La piedra. La piedra estaba ahí, ellas sabían, pero a pesar de saber que había un impedimento, que había algo que iba a obstruir el que ellas pudiesen ungir a su Maestro, ellas se determinaron a ir igual. Y ungir es adorar. Ungir es reconocer que a ese Jesucristo, ese que un día murió en la cruz, es el Hijo de Dios y que Él se merece toda la honra y toda la gloria. Se merece todo lo que yo pueda darle mi vida entera, y que no hay impedimento que se levante en nuestra vida que me diga yo no puedo ir a adorarle. Estas mujeres estaban de duelo y no era mentira, era la muerte de Jesucristo, el que habían crucificado con una muerte tan injusta, tan terrible. Sin embargo, el duelo y el dolor no les impidió poder ir a adorar. ¿Qué nos impide en nuestra vida adorar? ¿O solamente tenemos que pasar situaciones felices, alegres para decir, Señor, te doy la gloria, Señor, bendigo tu nombre, te exalto, voy a ir a tu casa igual? Necesito ver el sol para poder salir, si no, si el día está nublado o mi vida está con congoja o tristeza, no puedo ir a tu casa. Me impide ir a tu casa porque no me siento bien. Pero el salmista decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Preferiría ser portero a la puerta de tu casa que convivir con aquellos que no te conocen y que no saben tu nombre. ¿Cuántas cosas pueden impedir que yo me acerque a Dios? ¿Cuántas cosas pueden impedir que sea agradecido a Dios? ¿Habrá hecho algo Dios en mi vida? Estas eran 3 mujeres. ¿A cuántos sanó, digo al Señor Jesús? ¿A cuántos sanó? ¿A cuántos les devolvió la vista? ¿A cuántos volvieron a caminar? ¿Resucitó? ¿A cuántos? Sin embargo, solamente 3 mujeres dispusieron ir a adorarlo. Y a pesar de lo que tenían como obstáculo, se determinaron a ir a ungir, a perfumar el cuerpo de su Maestro. Pero saben que adorar no es solamente cantar. A veces se piensa que adorar es levantar una canción que es precioso, a mí me encanta adorar, cantarle al Señor, pero adorar es reconocer lo que Dios es, su grandeza, y también reconocer que yo no soy merecedora de ese gran amor, de esa misericordia, sino es verdaderamente porque Dios así lo ha decidido. Reconocer que sin Cristo yo no soy nada, y adorar también es servir. Adorar es disponer mi vida y decirle, Señor, acá estoy dispuesta, heme aquí, Señor, envíame a mí, dijo Isaías. Dios le preguntó, ¿quién irá? Y él dijo, yo estoy dispuesto. ¿Cuánto estamos dispuestos cuando
Dios nos desafía a la iglesia a servirles, a decirle, Señor, acá estoy, en lo que pueda, en lo mucho, en lo poco, pero estoy dispuesto, porque también el servicio es adorarle. Es adorar, es decirle, Señor, reconozco que aún mi humanidad limitada, en tu nombre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu que está en mí, yo puedo servirte. Puedo darle una taza al necesitado de algo caliente, puedo acomodar las sillas, porque servir al Señor no es solamente estar acá, no es solamente estar en el púlpito. Son muchas cosas. Aún en nuestra casa, servir al Señor es traer un niño para que escuche la palabra de Dios. Servir a Dios es determinar con mi familia y decir, como dijo Josué, no sé ustedes elegirán, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Eso es adorar. Y estas mujeres lo hicieron, a pesar de las dudas, a pesar del dolor. Pero como Dios conocía el corazón de ellas, el amor que tenían hacia Jesucristo, hacia su Maestro, y lo agradecida que estaban, porque ser agradecidos es demostrarlo, y con la vida. Estas mujeres estaban dispuestas a cuesta de todo a adorar a su Maestro. Como Dios conocía su corazón, ese impedimento tan grande que era una piedra inmensa que estaba frente a la tumba, cuando ellas llegaron la piedra ya no estaba. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y todas son todas. Lo que esté en nuestra vida molestando, lo que esté doliendo, lo que esté allí en nuestro corazón como intriga, eso no tiene que estorbar para que podamos ir al Señor, para que vengamos a adorarle, para que vengamos a escuchar su palabra, para que en nuestra casa Dios sea el centro de nuestra adoración. No hay cosa que impida, porque Dios es el Dios de lo imposible. Dice la palabra que Él dijo, ¿habrá algo imposible para mí? La piedra era imposible para estas tres mujeres correrla. Era imposible, y nadie iba a querer tampoco. Con el problema que estaban de que tenían miedo que se roben el cuerpo, de que se corría la fama esta dentro de ese lugar de que Él iba a resucitar, había soldados. ¿Quién iba a correr? A querer decir, bueno, yo mujeres las acompaño y corro la piedra por ustedes. A ver si me meten preso. Nadie lo iba a hacer. Ellas fueron. Y Dios se ocupó de lo imposible. Cuando nosotros le creemos a Dios y nos disponemos a marchar en la voluntad de Dios y en obediencia, Dios se ocupa de lo imposible de nuestra vida. Dios se ocupa. ¿Saben qué? Recuerdo el pasaje de Moisés. Moisés salió de Egipto con el pueblo, venían perseguidos por los egipcios, pero se encontraron frente al mar. Un mar que era la imposibilidad de poder verdaderamente seguir escapando. Y Moisés le dijo, pero Dios, vos me dijiste que me ibas a ayudar y ahora con esto, ¿qué hago? Y Dios le dijo, Moisés, marchá. No le dijo, mirá, esperá, yo voy a abrir las aguas, vos esperate que cuando esté todo sequito, vos pasá. Le dijo, marchá. Como el Espíritu de Dios le habrá mostrado a estas mujeres, vayan y adoren. No importa el obstáculo, el problema, vayan. A Moisés le dijo, andá. Y saben que Moisés obedeció. Y cuando él puso el pie al borde de la inmensidad de ese mar, las aguas se abrieron. Lo imposible, lo que parecía muerte, se abrió y cruzaron en seco. Todos cruzaron en seco. Y cuando terminaron de cruzar, cuando los egipcios quisieron a ellos perseguirlo y atacarlo, dice que las aguas se cerraron y el enemigo, que era el que estaba buscando la muerte de ese pueblo, ¿sí? El mar fue el que se encargó de destruirlos. Dios es el Dios de lo imposible, pero hoy nos dice, vengan a mí, que no haya nada que los imposibilite, nada que determine en sus corazones como que no pueden acercarse porque yo puedo hacer eso que vos decís que no se puede. Tu problema económico, tu situación de familia, tus hijos, tu situación emocional, tu niñez, lo que tengas. Lo que te cueste, para Dios no hay nada imposible, pero debemos buscarle a Él y disponernos como estas mujeres a adorar. La piedra de lo imposible. Recordemos que para Dios no hay nada imposible y que hoy podemos delante de Él decirle, Señor, esta piedra hasta hoy ha estado acá en mi corazón, delante mío, pero la corro para adorarte porque dispuesto estoy a obedecerte. Amén. Y la segunda piedra
que es una historia también muy conocida. Es una piedra que en este caso Dios pide que nosotros la tenemos que correr. Y esta historia, que es la de Lázaro, que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. En San Juan 11 lo vamos a leer como para tener un poquitito o recordar lo que pasó en esta situación con Jesús y sus amigos, que tanto amaba a Lázaro, a María, a Marta. Él se hospedaba ahí muchas veces cuando pasaba misionando y dando la palabra, y eran parte como de su familia, ¿no? Los amaba con un amor muy especial. Pero en esta ocasión Lázaro enfermó y lo mandaron a buscar a Jesús. Pero Jesús siguió con sus tareas y les dijo a sus discípulos que su amigo estaba durmiendo. Sus discípulos, sus amigos, los hombres de él que estaban con él entendieron que estaba durmiendo, pero durmiendo, descansando, y Jesús les hablaba de muerte. Sin embargo, ellos no entendían, y Jesús se quedó en ese lugar. Y dice el versículo desde el 17, dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarse, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te dará. Jesús dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitarán en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo te he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él, y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María, que se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Las 2 hermanas, sin haberse hablado ni haberse contado lo que dijeron, las 2 dijeron lo mismo. Las 2, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podrá que sanó, abrió los ojos al cielo, haber hecho también que Lázaro no muera? Pregunto, iglesia, ¿no lo habrá podido hacer Jesús? ¿Lo podía hacer? Lo hizo en la distancia con el hijo de un noble. Cuando el noble fue a pedirle, por favor, que sane su hijo que estaba enfermo, Jesús le dijo que vaya a su casa, que su hijo iba a estar sano. Lo hizo con el siervo del centurión. ¿No lo hubiera podido haber hecho con Lázaro? Cuando vinieron a decirle: Lázaro está enfermo, Jesús no necesitaba correr a la ciudad e irse para sanarlo ni poner las manos, porque era Dios. Él hubiera dicho: vayan porque Lázaro va a levantarse de su enfermedad, Lázaro no está muerto, y hubiera pasado, pero Jesús no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque él tenía un propósito. Y un propósito mucho mayor, porque se iba a glorificar su nombre de tal manera que no era solamente sanar una enfermedad, sino que iba a resucitar un muerto.
Y muchas veces nos quejamos en situaciones de nuestra vida. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me tiene que suceder esto? Pero Dios se quiere glorificar. Y lo que va a hacer en esa situación de nuestra vida es hacer algo mucho más grande de lo que los demás esperaban o los demás querían que Dios hiciese, porque Dios es Dios. Muchas veces no vamos a entender lo que nos pasa, hermanos. Y nosotros no vendemos un evangelio barato, donde decimos, venga, que se le va a solucionar el problema. Venga, que Dios lo va a prosperar, venga, ¿no? Una oferta. Mi hermano lo dijo cuando estaba presidiendo, dijo Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Vamos a tener aflicciones mientras estemos aquí en la tierra. Pero que esa aflicción no nos quite el de poder reconocer que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios de lo imposible y que aquel Jesucristo que se levantó de la muerte es nuestro Señor hoy y que hoy tiene poder para hacer lo mismo que hizo cuando Él caminaba sobre esta tierra. Jesucristo es el mismo, el de ayer, de hoy y por los siglos. Y gloria a Dios por su palabra, pero el tema es dónde está puesto nuestro corazón, si está puesto solamente en lo que nuestros ojos ven, en lo que nuestros oídos escuchan, o está puesto en creerle a esta palabra que es viva y eficaz y que es verdadera y que no pasa de moda, que es la palabra de Dios. Mis oídos pueden estar prestos a las situaciones del mundo, a un diagnóstico, a la situación de mi familia, de un hijo. Pero si yo escucho la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Aunque me susurren al oído, y no solamente el enemigo, las circunstancias de la vida, yo voy a creerle a este Dios que dejó escrita su palabra para que esa palabra en mí sea poder. La palabra de Dios tiene poder, pero tiene poder cuando yo la aprecio, cuando yo la fijo en mi corazón, cuando yo la hago parte de mi vida. Si no es un libro más, es un libro de historia. Pero la Biblia no es solamente historia. La vida es Dios mismo, ¿sí? Escribiendo palabras de poder para que nosotros hoy tengamos consuelo y sepamos que Dios puede hacer lo imposible. María y Marta estaban desconsoladas, y ellas conocían también de su maestro, lo habían visto hacer milagros, habían visto un montón de cosas, pero sin embargo las dos dijeron lo mismo: si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Sin embargo, es tan grande el amor de Dios que Jesucristo las escuchó simplemente. Las dejó como diciendo, bueno, mujeres no saben lo que están diciendo. La gente dijo, si este que sanó a ciegos, abrió la vista a ciegos, no lo hubiera podido sanar, sí que lo hubiera podido haber hecho. Pero Él se glorificó con algo mucho mayor, con algo mucho más grande, que quedó grabado en las pupilas de los ojos de quienes estuvieron allí, de los testigos que estuvieron allí en la vida de esta familia, porque era una familia que estaba pasando una crisis, una situación terrible en sus vidas. Habrá familias quizás aquí que estén pasando situaciones difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. Jesús, si hubieras estado aquí. Y una de las piedras que halló Jesús en ese lugar no era la de la tumba de Lázaro, literalmente era la falta de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros perdemos la fe, empezamos a tener piedras que obstaculizan nuestro camino para ver verdaderamente la gloria de Dios. Esto de la gloria de Dios se ha hecho en este tiempo, ¿no? Tanto auge, pero para hacer solamente o buscar a Dios a través de los milagros, ¿no? El Dios de los milagros. Y gloria a Dios, porque Dios tiene poder para hacer milagros, pero yo, si me determino solamente a buscarlo a Dios por los milagros, estoy desvirtuando mi vista y mi propósito delante de Dios, porque el milagro más grande que hizo es cambiar mi vida.
cambiar mi eternidad, quitar mi eternidad que era el infierno, la muerte eterna a vida eterna. Ese es el milagro más grande. Pero en este momento muchas veces se lo busca solamente a Dios por los milagros y solamente se hace fama o se divulga el nombre de Dios, de Jesucristo, para hacer milagros. Sí, Dios hace milagros, pero el milagro más grande que quiere hacer es cambiar nuestras vidas y que nuestra fe sea la que empiece a modificar esas estructuras que hay en nuestra mente, esas cosas que traemos aún desde la niñez de nuestras familias, esos impedimentos que hasta ahora no me han dejado poder tener o sentir la vida de Cristo, porque Él dice que la da en abundancia y en plenitud. Entonces nosotros tenemos que pensar que si hay falta de fe, no podemos tampoco disfrutar de esa gloria de Dios. Ayer veíamos con las mujeres a Pedro, ¿no? Cuando se estaba hundiendo y le dijo, sálvame, Señor, sálvame. Y Jesús le dijo, Pedro, qué poca fe que tienes. Y lo alzó de la mano y lo sacó. Sus discípulos en la barca, cuando estaban los tres y él se hizo el dormido, se desesperaron frente a la tormenta y empezaron a dar voces diciendo, nos vamos a morir. Empezaron a tener miedo y Jesucristo reprendió el mar, las olas, el viento, le obedecieron, pero después se dio vuelta y les dijo, hombres de poca fe. Porque la tormenta más grande no estaba en las olas y en el viento, en ese mar, sino estaba dentro de ellos porque no tenían fe. Habían visto también a Jesucristo hacer milagros, sin embargo una tormenta los desesperó y se estaban muriendo en su propia angustia pensando que iban a perecer. La falta de fe es una piedra muy grande que impide que podamos